Tal, amigos, amigas, este sí es el clásico, amigos, amigas, clásico de clásicos entre San Roque. Casito se concreta el primer gol aquí en lo que es a favor de Pucará de San Roque. Casito se concreta el primer gol. Clásico de las tierras de San Roque. Nada, amigos, amigas, nada. Se van avisando ya los primeros avisos de gol, tanto para Pucará de San Roque y para San Roque. Van jugando tranquilos. Mateo, el número 11, dicen por allá. Por favor, el partido del Relámpago y Rumiñao, ese ya está muy tarde ya. Hay que regresar a la casita. Pasar por las oficinas del Paucar para hacerse contar en lista y la respectiva firma para poder expender los productos. ¿Por dónde estará tu David? Se va el balón, se fue el balón. Recuerden, nosotros estamos en la parte superior de la gradería sur, desde ahí llevándoles la transmisión en vivo hacia ustedes a través de la señal de APAC TV. Y pachipanchi mashukuna ni panchi apakta gaskamanda chillata y anda paspa kapangichi ni kanchi utapas chitachispa shushu mashuguna mamas chayachispa kangapa kasna zikuchigunata mashukuna. Así es, casi todo gol. Un concierto completamente gratis. Gracias al auspicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuín Tío, la Alcaldía Ciudadana de Otavalo y el Paucar Peluche 2024. No te puedes quedar fuera de uno de los eventos más grandes. Y si no me equivoco, de los 28 años que se ha realizado el Paucar Peluche. Saque favorable para San Roque, Pucará de San Roque. Sigan sumándose, amigos, amigas, a la señal de APAC TV. Sigan sumándose a esta transmisión en vivo desde el primer tiempo del partido Pucará de San Roque versus FC de San Roque, clásico sanroqueño. Así es, mi gente. Y como les mencionaba, es la primera vez en los 28 años que un concierto de tal nivel es gratis. Así es, señores. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Como cualquier guerra de orquesta. No, mi gente. Vamos a ver qué... ¡Puta! ¿Qué es eso? Uy. Hable serio, pues ya. Tenemos un sonido valuado en 50.000. Echémosle un poquito más de luz a la transmisión para que se vea bonito y no se vea oscurescencia, amigos, amigas. Ahí sí, continuamos. Y en el fondo, la mama Cotacachi ahí media tapadita. Es absolutamente gratis. Y ya me informaron que las personitas ya están haciendo cola para el ingreso a este concierto en la lanera de Peluche. Así que no te lo puedes perder. Un concierto por primera vez. De gana quieren hacer esos lujos. De gana quieren hacer esos lujos, amigos, amigas. Peluche 2024. Recuerden, este es el clásico sanroqueño. San Roque versus San Roque. Uy. Lateral favorable para Pucará. Vayan sumándose, sigan sumándose a la señal de APAC TV, amigos y amigas. Sigan sumándose a esta transmisión. Sigan sumándose a esta señal en vivo del partido Pucará de San Roque versus FC Pucará. ¡Yay! Pasa nada, favorable para FC de San Roque. Bueno, voy a decir al otro San Roque y al negro San Roque, y al rojo voy a decir Pucará. Falta favorable para San Roque, Sale el arquero a atrapar el balón, tranquilo el arquero. Revienta que continúe el juego. Ganan en media cancha.
Cuidado, pierde el balón, cuidado. Corre el defensa, el último hombre. Sale tranquilo el último hombre. Salen tocando los de San Roque. Buen toque, primer aviso. La revienta el defensa, el último hombre de Pucará. Ahí estamos. Para que no esté mucho oscurecencia nomás. Peleado, bravo el partido. Peleado el partido. Uy, le ganó. Le ganaba el jugador de ¿cómo es? Sale jugando los de Pucará. No. Saludos desde Barcelona. Marcador Mashi, pues marcador al momento tan solo a ceros, marcador a ceritos nada más. Aún no ha pasado nada, pero ya tuvieron su primer aviso al equipo, el primer susto al equipo de San Roque. Mejor transmite esa fila de gente que hay comprando las entradas. Por ahí vi mis mositas, dice Aiki purichingui ima gusta tapurikisha maki chushamari kapane mashiukuna, marcador a ceros. Marcador a ceros. Es favorable para Pucará, marcador a ceros, favorable para Pucará. Pero ¿a cuál le va? A pesar de que le dé tristeza, ¿a cuál le va? Ese balón se fue al maíz, amigos, amigas. ¡Ayau! Ese balón se fue al maíz. Pucará, Ñuca Yacta, dice el Pato DJ. Patricio Maldonado. Salitos al Pato DJ. Desde Talca creo que era. Buenas noches, amigo, amiga. Pues vamos a ceros el partido, a ceros. Pues el equipo negro es San Roque, FC San Roque, y el equipo rojo es Pucará de San Roque. Revienta el defensa, no se quiere complicar con el balón, la revienta. Tranquilo el Zuco. ¿A qué horas juega a ellos? Si son los partidos por la tarde, sí los voy a transmitir. Saludos cordiales desde Peguche. ¿Quién está ganando? Pues el marcador al momento va a ceros, amigos, amigas. Marcador a ceros. Peleado el balón, lo luchan los dos equipos, amigos, amigas. Córrele. Ya la va a dejar salir el defensa. Sí. Vamos, Pucará, dice con sus ojitos de corazoncitos. Fuerza, Pucará, dice por acá. Fuerza, Pucará, dice. Muchos saluditos a todos quienes nos están enviando sus comentarios. También apoyarnos, enviarnos estrellitas. También recuerden, por ahí tenemos la opción de enviarnos estrellitas. Así podemos seguir con nuestra labor transmitiendo este partido de fútbol y también tal vez llevando comunicación desde territorio, amigos, amigas.
Sí, sí alcanzo entonces al partido de ahí a las 3 de la tarde. Solo me echo una comidita y listo. Pucará, Pucará, Pucará. ¿Dónde están esas barras? A ver, 3 razas por Pucará, 3 razas por Pucará. Va ganando los jugadores porque ahorita el marcador está... ¡Uy, ay, ay! Galletita, una linda galletita que se pasaba. Se pasaba con una galletita. Ánimo, ánimo, dice FC San Roque. FC San Roque dice, a ver, ¿por dónde se pelean? A ver, comentarios con likes para San Roque y comentarios con corazoncitos para Pucará. A ver, pelense ahí. Comentarios con likes para San Roque, comentarios con corazoncitos para Pucará. A ver quién tiene más hinchada aquí en la transmisión en vivo. Like para San Roque, corazoncitos para Pucará. Like para San Roque, corazoncitos para Pucará. Lachi, un gol, dice, por favor. Ahí se fue el balón. No se fue todavía, tranquilo, la tiene en defensa, ahí la revientan. Recupera San Roque, no, recupera, uy. Gol, 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 gol de FC San Roque, amigos, amigas. Gol, 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 gol. Marcador al momento, 1 para FC de San Roque, 0 para Pucará de San Roque. Así es, amigos, amigas, gol, 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 gol. Después de ellos juegan los veteranos, no sé cuál equipo, pero son de los veteranos. Se reanuda el partido. Otra galletita de pronto. Uy, no pasa nada. Gol San Roque, Millacta, así es, gol de San Roque. Recuerden que los rojos son Pucará de San Roque. Vamos el primer tiempo, amigos, amigas, vamos el primer tiempo. Y vamos jugando ya. Vamos acercándonos a los 16 minutos de juego, amigos, amigas, de este primer tiempo. No. Ese horario se cambió, el de Relámpago. Relámpago jugó hoy temprano, creo, a las 10 de la mañana en la bolsa. Van a pasar volando, van a ver. Ya pasó el partido. Sigue en este partidazo entre Fútbol Club San Roque versus Pucará de San Roque. Ya está muy tarde, ¿no? Momento 1 para Fútbol Club San Roque, 0 para... Ya está muy tarde, ya de los veteranos no. Más bien mañana empezaré transmitiendo con los veteranos desde temprano, creo yo. Pero ustedes ya lo sabían, y ustedes también ya sabían que esta noche internacional, este concierto es absolutamente gratis, gracias al auspicio de la... Uy, ay, se equivoca la salida del defensa. No, recupera, atento. No, se están complicando los defensas de San Roque. Saludos desde el vecino país de Cayambe. ¿Ves? Cayambe ya ha sido país. Relámpago juega a las 7. Según yo, este horario ya habían cambiado y quiero que jugaron Relámpago contra no sé quién en la bolsa, tempranito mismo. ¡Chacha, hijo de pucha! ¡No mojen, estúpidos! Bueno, atrás mío están con una guerra de aguas.
Acá estos somos nosotros. Acá estamos trabajando. Ya va a ver el horario, Jaime Osvaldo Morales, ya va a ver cómo está el horario. Uy. No te puedes quedar fuera de este concierto porque es absolutamente gratis, querida gente. Es un concierto de alta calidad, tanto en sonido como en agrupaciones que tenemos hoy. Así es, Pues sí. pocas horas en la llanera del Peluche. Y para todas esas personitas que Ahí sí ya me confundí, pero el último calendario que tengo sí es a las 7 de la noche. Rumiñahui versus Relámpago, sí, ese es el correcto. Que había una publicación que habían cambiado, entonces no sé cómo mismo estaremos. Pero bueno, vamos a ver qué tiempo vamos a estar aquí. Este es el primer tiempo y vamos jugando ya alrededor de 19 minutos de este primer tiempo, amigos, amigas. Saludos desde el Cantón Naranjal. ¿Quién gana? Gana San Roque, el equipo negro. Súper bonito para que compartamos una de las mejores fiestas de acá, de todo el año y del norte del país. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 favorable para San Roque, amigos, amigas. 1-0 favorable para San Roque. 1-0 favorable para San Roque. Búscanos como Pauca. Se fue ese balón. Y un saludito para Puyo MC desde la Chacta. Es el primer tiempo de juego, amigos, amigas. 20 minutos van jugando del primer tiempo. Saludos, saludos a todos quienes nos están viendo de diferentes partes de esta Pachamamita. El jueves 15 de febrero. Uy, ay, 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 ay. Gerardo Morán y el trío Los Más Queridos versus Romano y la selección de Peguche. Así es. Además también partido cuadrangular de boli entre Chivino, Bolo y Champi. Además se estarán enfrentando Demonios. Peguche 2024. San Roque Negro. San Roque Negro va ganando. Los equipos rojos desde Pucará. Bueno, le estoy diciendo a los rojos solo Pucará y a los negros San Roque. A partir de las 6 de la tarde. FC San Roque va ganando. Este evento sea totalmente gratis, por primera vez, un evento de gran magnitud en Pauca, 28 años, por primera vez de noche internacional, absolutamente. Uy, creo que se fue el balón lateral ya. Lateral alzó su banderola y dijo que ese baloncito ya se fue de la cancha. Saludos desde Chile, saludos hasta Chile, amiguitos, amiguitas. Saludos hasta Chile. Uy, ay, 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 se va el segundo, se va el segundo, se va el segundo, se va el segundo, nada, tapa el arquero, pucha. Chuta, amigos, amigas, chuta, otro gol.
Estado apostando por ahí, ya pierdo 100, dijo por alguien ahí. Bien, no resulta la jugada, no resulta la jugada. ¡Tocha! Saludos desde la Tacunga, hará una transmisión del concierto de Ruskaya. El concierto de Ruskaya era ayer, amigo. Usted está perdido, el concierto de Ruskaya era ayer. Revienta el jugador de FC San Roque. Uy, cuidado. Tres cero, marcador al momento, 3-0. Lateral favorable para Pucaram, juega, se apresura Pucaram. Centrada. Lateral favorable para Pucaram. Ese es la actividad de FC San Roque. Saludos desde Estados Unidos, pana. Buena ese video en vivo. Solo trate de poner zoom. Pues de eso estoy intentando, amigos y amigas. Estoy poniendo el zoom porque desde allá se ve lejito. Uy, la baila cuarto. Vamos para el cuarto gol. No, tranquilo arquero. No, sale muy mal Pucaram. Se lleva jugador, sale. Tócala para atrás. Recupera Pucaram. Uy, no, mucho. Juega con el arquero. No estoy ahí para hacerle duro al equipo, dice. Se complican en la salida los jugadores de FC San Roque. Recupera Pucará de San Roque. Uy, casito se le va. Pucha, no pasa nada. Este Pucará de San Roque no hacen jugadas con peligro. Empezó el fin de semana de carnaval. No asustes. Así es, gente, ese es el ambiente de acá, de fiesta en el Pau Carmeguche. Marcador 3-0 favorable para San Roque Negro, FC San Roque. Así que espero que lo disfruten con tanto evento, tanta cosa que hay. Este fin de semana pasa volando. Así es. Se fue ese balón, se fue. Les falta técnica, puro pelotazo. ¿Qué van a hacer? Dicen por allá. Como bien les dije, el marcador está 3-0 favorable para FC San Roque. Y las personitas ya están ganando lugar para no perderse este evento, la noche internacional. Sale jugando. Porque tendremos en escenario a las siguientes agrupaciones. Ahí fue pelotazo de arquero. Toquia. Oh, nada. Ucha. Tope. Le intenta Pucará de San Roque, le intenta.
pues los contratos sí se ven por allá. FC San Roque este año campeones, dice. Juega rápidamente. Bien puesto el balón, bien puesto. Sí le llega, sí le llega. La centra bien. ¡Ay, carajo! Salva el arquerito también, salva el arquerito. Pero coja un hito, coja un hito. Lo intenta Pucará de San Roque, lo intenta nuevamente. Nuevamente. Saca el defensa, no se complica. Así es, señores, dentro de pocas horitas, ¿ya qué será? La final es el sábado 17 de febrero, amigos, amigas. La gran final es el sábado 17 de febrero. Chao, le gana el balón, le gana, bota el balón así. Gana, botan el balón así. Tiempo de juego, 30 minutos, vamos jugando media horita de juego, marcador 3-0 favorable para San Roque FC. Gracias al auspicio de Native Textiles, Facultad Restaurante, a don Maldi Gramala, al señor Hamilton Corbachi, a don Federico Lema, al señor Segundo Terán, al señor Richard Maldonado, y Aritex y Comercial Génesis. Agradecemos a estas personitas quienes nos permiten estar aquí presentes todos los días. Falta favorable para FC San Roque. Con esta experiencia, porque el Paucar quiere que tengamos la mejor experiencia de estas fiestas. Así que muchas gracias a estas personitas. Y no se olviden que hoy tenemos la noche internacional. De todas esas personitas que les gustan los guainos. Marcador 3-0 favorable para FC San Roque. Hay muchos más que nos gusta zapatear en los guainos. Uy, ay, se pelea con el arquero. Uy, ay. También se estarán presentando en la noche internacional los tirquinchos. Oh. Con los ricos guainos. Ya la botó ya. Así es, uy, mal sacado. Mal. Gracias a los pisos de la Salen los jugadores de Pucará FC, que diga San Roque FC. Otavalo. Así que mi gente de pilas, los esperamos hoy en la lanera de Peguche. Y como les mencionaba, la lanera de Peguche no está tan lejos, no te puedes perder. Si conoces la Capiga de Peguche, ya llegaste a la mitad del camino. De la Capiga de Peguche, como si te fueras a la cascada. Recupera San Roque. Unos 200 metros del puente. Nada. Todos se han hecho. Mucho más amplio, mucho más Casito leo todo. mucho más agradable. No me amaguen así pues. Casito leo todo. La noche internacional absolutamente gratis. Gracias al Paucar Peguche 2024. La deja para el arquero. Casi fue el gol. Yo iba a decir voy a ver en la repetición. Tranquilos los jugadores de FC San Roque, amigos, amigas, tranquilos nada más. No. Uy, ay, la llevó. Chamangos. No pasa nada, la jugada no progresa, la jugada no recupera San Roque Pucará, que digan. Ah, chamangos. Upside, dijo el juez de línea. Este año quedamos campeones, dice Eri CK. Saluditos a FC San Roque, dice. Justin Kotakachi, muchas gracias.
Recuerden, dedito like para equipo de FC San Roque y corazoncitos para Pucará. Uy, cuidado, se complica el defensa, cuidado, se complica el defensa. Esos comentarios. Mi amorcito está sentado allá con su marido, dice. Guaynanderos y arjais. ¿Por qué son así? Ya cambien. Vamos a ver qué pasa con este tiro de esquina. Recupera FC San Roque. Oh, no. Reaccionen. Denle me gusta a los que están a favor de FC San Roque y denle me encanta a los que están a favor de Pucará de San Roque. Denle me gusta a los que están a favor de FC San Roque y me encanta a los que estén a favor de Pucará de San Roque. Así es, amigos, va transcurriendo ya unos 34 minutos del primer tiempo. Marcador al momento 3-0. Otro guaynandero, Cristian Males. Mi San Roquito, mucho ánimo, dice. Vamos a ver qué pasa con este tiro libre, atentos. Uy, se fue. Un saludo a mis panas guaynanderos, ya cambien como yo, di Emerson, dice. Si esto ya cambia hecho, suco ya hecho, vamos a hacer cachicho, es que hay mucha tachari canavalencho. Saludos desde Quito, saludos hasta la Carita de Dios. Bien. Ay, ¿para dónde te vas? Cobra emoción el partido. Pucará de San Roque sigue presionando. Pantalón dale chura hoy, chenin, masiocuna. San Roque liderando el partido con un marcador de 3-0 de Pucará de San Roque. Así es, mi gente. Como lo escucharon, Pucará de San Roque sin contratos, dice. Sigue pila con toda mi gente. No se pueden perder este evento junto a los pinchos. Hoy Juan Bravo, Sayarin Mao, Upasaichi, Manina Honichi, Guaynandero Gunao. Así es, mi gente. Esto, la noche internacional en la ladera del Peguche. No te puedes perder. Solamente dirígete a la casilla de Peguche. Coge a mano derecha como si te estuvieras viendo en la cascada de Peguche. Y a unos 200 metros. No alcen la bola. Porque ya están haciendo fila. Ya hay fila. Ya hay personas ingresando y ganando sitio. Así que. ¡Ucha! No te puedes perder este evento. Que gane mi querido San Roque, pero ¿a cuál San Roque? ¿A Pucará de San Roque o a FC San Roque? Chachi, voy que con una chiring, meu. ¡Ey! Cuidado que aquí estoy con el teléfono. FC San Roque, dice FC San Roque, la hinchada por ahí de FC San Roque. Uy, cuidado con la cuarta. Tiro libre favorable para FC de San Roque. Así es, mi gente, este partido entre Fútbol Club San Roque Lastimosamente no va a haber empate porque este partido ya está 3-0. Campeones, saludos a Maro ML, dice, saluditos.
¿Por qué no se va a transmitir en Agato? Ya me voy a ir el día miércoles a Agato. San Roque de Quito dice FC. San Roque la esperanza. Sí, el miércoles voy a estar por Agato, así que pilas, amigos y amigas. Miércoles estaré por Agato. ¿Quién va ganando? Pues FC San Roque 3-0. Chachay, voy con. Vamos a ver qué pasa con este tiro libre. No progresó mucho. La saca el equipo de Pucará. Ya prendan la luz, por Dios. Chachay. Ya enciendan las luces, mi camarita ya no puede ver tanto. Creo que me están comentando de los clásicos que siempre gana FC de San Roque. Pues lo único que sé que se presenta Charijaya y Calamarca. Eso nada más. Marcador al momento 3-0. Niños. Vamos a ver tiro libre favorable para Pucará de San Roque. Me voy el miércoles a Agato. Tranquilo para el arquero. Toca, lo intenta, Pucará, lo intenta. ¡Ucha! Recomiendo una cámara para transmisiones más, igual podría ser bueno. Celulares de gama alta con cámaras buenas, obviamente. Más que todo celulares de gama alta ya vienen con unas cámaras buenitas ya. Ya y si quieren hacer transmisiones en vivo con sistemas de switch, eso ya depende de los lentes más que todo ya. Buenos partidos, lástima que algunos árbitros sean tramposos. Buenas noches, dice FC 3 de San Roque y Pucará 0, así es, amigos, amigas. Aquí se armó el bailacho, el chisterizo. Se complica el defensa, ¡Topa! ¡No la pierdas! ¡Topa! Se complicó solita por no topar. Sí, era tarjeta amarilla porque lo abrazaba. Al fin la luz, por Dios, al fin. Así avívense, hijo. Vamos a ver qué pasa con este tiro de esquina. Favorable para Pucará de San Roque. Recuerden, Pucará de San Roque es el equipo de color rojo.
Achay, achachay, 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 achachay. Vamos, Pucará de San Roque, dice la hinchada, los dos piernas arriba, no pasa nada, siga jugando, dice el árbitro. ¡Ucha! ¡Uy! Se fue, 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 se fue. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! No, no. ¡Puta mango! Nada, se comió el cuarto gol, se comió el cuarto gol. No, yo estoy con un poco nomás, no sé cuál, poco fon nomás es, no es ahí. Sí. Marcador con 3 tantos ante 0 de Pucará de San Roque. Sigue presionando el equipo. Balón de posesión del portero de... Pues así Pucará dicen, ¿no? Los de Pucará de San Roque son puro criollos, nos dicen por acá. Con el jugador número 11. Uno menos. Sigue el balón de posesión del equipo rojo, representando a Pucará Chuta. de San Roque. ¿Y dónde está mi linda gente de Pucará de San Roque? A ver, apoyando a su equipo. Cuidado, se va con la costa, cuidado, se va para la costa, cuidado, ya la recuperaron los equipos. Pierda o gane. Tener que ir renovando equipo, jeje. De Fútbol Club San Roque. Ellos sí están animados. Ellos sí están viendo el partido. Están dedicándose al fútbol acá en el Pauca Peluche 2024. De momento vamos con un marcador un poquito a favor de Fútbol Club San Roque. John Cepeda tiene que ir renovando el equipo, dice amigos, amigas. Nadie sabe hasta que nos suene. Tiempo del primer tiempo, se termina el primer tiempo, amigos, amigas, se termina el primer tiempo con un marcador de 3-0, amigos, amigas, favorable para Pucará, hay que diga para FC de San Roque. Si es, amigos, amigas, me voy a tomar mejor, ya ven, para están viendo, Kevin CM. Bueno, la gente también, bueno, ya esta tardecita la gente también se va retirando. Tenemos, ¿qué horas tenemos? Tenemos las 6:30 de la noche ya, amigos, amigas. Sí, va juego reglamentario. Juego reglamentario. Se termina el primer tiempo, amigos, amigas. Y continuaremos con el segundo tiempo. No se despegue de la señal de APA TV. Que pilas, mis amigos, amigas. Coméntenos ahora sí, ya que estoy libre sin ver el partido. Comenten a dónde van a ir para hoy. ¿Van a ir a Montserrat o van a ir a Peguche? ¿Cuál es su destino nocturno? ¿Van a ir a Peguche o van a ir a Montserrat? ¿Vas a ir o no vas a ir? Claro que me quedo al segundo tiempo. Todavía sigue jugando lo que es FC de San Roque contra Pucará de San Roque. Y bueno, se terminó el primer tiempo, así que vamos a esperar que se reanude el segundo tiempo, amigos, amigas. Regreso en breves momentos, no voy a cortar, solo voy a una pequeña pausa y a refrescarme. Regreso en breves minutos, solo que no voy a cortar. Voy nada más a publicidad. Otauto es la escuela de conducción, cuyo programa de formación son aprobados por la Agencia Nacional de Tránsito. Nuestra escuela de conducción permanece siempre a la vanguardia y ofrece una amplia gama de servicios como cursos de conducción para obtener la licencia tipo B, cursos en seguridad vial, tránsito y transporte, exámenes psicosensométricos para renovar tu licencia, certificados de manejo a la defensiva, prácticas de conducción, cursos de actualización de conocimientos previo a la obtención de la licencia tipo B. Otauto está ubicado en un lugar preferencial de la ciudad de Otavalo, calle Modesto Jaramillo y Cristóbal Colón. Otauto es tu escuela de conducción. Ven con los mejores.
Recuerden, amigos, amigas. Ay, demonios, entonces, antes no estaba. Y bueno, mi micrófono estaba apagado, disculpen amigos, amigas. Recuerden, esta transmisión en vivo viene gracias al auspicio de Ota Auto. ¿Deseas aprender a conducir con los mejores? Obtén tu licencia tipo A y B en Ota Auto, escuela de conducción, formando conductores que se movilicen por las vías nacionales sin poner en riesgo la vida de los demás. Existen facilidades de pago y también horarios a elección. Dirección en Otavalo, calle Modesto Jaramillo y Cristóbal Colón. Ustedes pueden comunicarse al teléfono 06921-671 o también al 0994-5270-69. También hay en Atuntaqui, escuela de conducción Ota Auto, dirección calle González Suárez y García Moreno en la Sociedad de Artesanos. Pueden comunicarse también al teléfono 062-909-004, 0987-43-61-44. Ota Auto, tu escuela de conducción, aprende con los mejores tanto en Otavalo y Atuntaqui. Obtén tu licencia tipo A y B con los mejores. Tu escuela de conducción Ota Auto. Así es, señores, como dicen los yuquinchos, se sufre. Sí, disculpen, me olvidé activar el micrófono. Me olvidé activar el micrófono y yo matándome aquí. Yo matándome aquí hablando. Se me olvidó activar el micrófono luego de la publicidad, amigos, amigas. Me he olvidado de activar el micrófono, lo que mandé publicidad. Gracias a los Y una vez matándome yo. Sí, señores, en los 28 años de trayectoria del Pau Carpeguche, es la primera vez. Renato estaba en 500. Café calientito, maicena, chocolate. Con un gran escenario y una gran ambientación. Y no me va a cobrar, señor. Bueno, si es gratis. Evento. Y tenemos un mensaje de parte de una agrupación muy especial acá en el norte del país. Hola, ya tocó cafecito para el frío porque ustedes no mandan nada. ¿Qué pasó con los andamios, mi estimado amigo? Saludos desde Chicago. Nadie auspicia los andamios para transmitir de media cancha, bien bonito. Ya no es culpa ya. Así es, mi gente, los esperamos en la lanera de Peguche junto a los chiquinchos y acompañados de ellos desde Bolivia, desde La Paz, directo para Peguche, Ecuador. Señito, la cóbreme. agrupación Talamarca. Señor, No se olviden, mi gente, este evento llega gracias al auspicio de Cafecito, maicena, chocolate, café. ya quiere irse sin cobrar la señorita también. La Noche Internacional llega gracias a nuestros patrocinadores oficiales, Alcaldía Ciudadana de Otavalo y Cooperativa de Odebrecht. Voy a comer, se esperará un ratico. Gracias a nuestros auspiciantes, Universidad de Manchester, Family Market, los mejores productos para el hogar, ventas al por mayor y mejor en Cotacachi, Interfibra S.A., los de calidad para dar vida a tus ideas, Marcos Otavalo, Gobierno Parroquial de Miguel Vegas Cabezas, Acoma, Hotel, Ciudad del Cielo, La Mía, Supermercados, La Tierra Peluche, Grandes Encuentros, Salud, mejorando en el trabajo de seguridad, el aliado que necesitas, Alex Coffee Restaurant, la buena especialidad y una experiencia gastronómica de alto nivel, Otauto, Escuela de Conducción, Suma Clase, heladería artesanal y cafetería de especialidad, Andes Import, distribuidores de artesanías al por mayor en Los Ángeles y Chicago, y Rebecom, Internet por fibra óptica, te conectamos con el mundo. Así es, mi gente, muchas gracias a todas estas entidades que nos permiten realizar este concierto absolutamente gratis. Así es, mi gente, y si tú aún no conoces la lanera de Peguche, aún no sabes dónde se va a realizar, pues tranquilo, no te vas a perder. Desde aquí cerquita nada más, está a pocos metros de la capilla de Peguche. Si ya conoces la capilla de Peguche, ya estás a la mitad del camino. De la capilla de Peguche vas a mano derecha como si te fueras a la cascada
200 metros a partir del puente y ahí está la lamera de Peluche. Un espacio súper bonito, súper agradable, ambientado de manera natural para un evento de tal nivel. Si es siguiente, no se pueden quedar fuera de este concierto porque es gratis. Así es. Ahora sí estamos listos, amigos, amigas. Marcador al momento 3-0 favorable para FC de San Roque, amigos, amigas. Pucará de San Roque. De momento, el marcador va a favor de Fútbol Club San Roque, 3-0 ante Pucará de San Roque. Así es, amigos, amigas. Buenas tardes, disculpe, ¿cómo se llama amigo que está transmitiendo? Quichua Pride. Y Manaya Mashiukuna. Y Matapasan Palomos, ¿cómo así solicitan el nombre? Pucha empanada con rico colada morada. Así toca, éxito, ya que no hay canelazos por acá. Así toca pa'l guarguero, amigos, amigas. Toca pa'l guarguero. Y atentos, ya se va a dar inicio al segundo tiempo de este partido. Vamos a ver, no estamos olvidando nuestro cronómetro. Y se inicia el segundo tiempo. Así, señores, el segundo tiempo de este partido. Inicia el segundo tiempo de este partido. También a la gente de San Roque, todos mis vecinos de Ilusión Pucará. Hoy lo siento, estoy apoyando a mi yacta FC de San Roque, mi barrio fino. Muy buena la transmisión. Saludos a mis familiares. Si alguien está viendo, próximo año estaré presente. Suerte y siga adelante con la transmisión. Muchas gracias, amigos y amigas. Vamos a ver cómo nos va por allá con esta transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es APAC TV. Que pase retirando el dinero, pero necesito su nombre. ¿Pero dónde? ¿De qué? ¿O cómo que? No entendí, ahí sí. Al interno, cualquier cosita. 09 62 56 18 57. 09 62 56 18 57. A ese número me pueden escribir Quichua Pride. 09 62 56 18 57. A ese número me puede escribir Quichua Pride. Vamos ahí, continuamos con el segundo tiempo de este gran partido entre el clásico de San Roque. Recuerde Quichua Pride 09 62 56 18 57. A ese número me puede escribir, amigo, amiga. Ya estoy con Zoom, pero se va a ver más feíto, señor. Marcador vecino, pues vecinazo, vamos 3-0 ganando FC de San Roque a Pucará de San Roque. Ahí está el zoom, más zoom. Blanqui de la Torre, holas. ¡Uy, ay, ay! Gol, amigos, amigas, gol de Pucará de San Roque. Vamos, Pucará de San Roque, gol de Pucará de San Roque. Marcador al momento 3-1. Marcador al momento 3-1. Gol para Pucará de San Roque, amigos, amigas. Se van animando los jugadores. Marcador al momento, 1 para Pucará de San Roque, 3 para Fútbol Club San Roque. Cuidado, la cuarta de FC San Roque, amigos, amigas, cuidadito, atento el arquero. Marcador al momento, 3 para FC de San Roque, 1 para Pucará de San Roque. Daqui Oficial AP, muchas gracias, recuerden apoyarnos compartiendo la transmisión en vivo. Shita Chipangichi Mashiukuna, estaba Mashiukunawan, Rikuspa Pacta Kangapa Kai.
Uy, Nachu. FC de San Roque versus Pucará de San Roque Macho. Cuidado, 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 sale el arquero, sale el arquero. Ay, la salva el defensa, la salva el defensa. Creo que es, parece el Suqueño. Ya ganamos, dice, ya ganamos. San Roque, no se confíen porque ya están 3-1 nada más, no se confíen. Tiro de esquina favorable para FC de San Roque. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si llega el cuarto tanto de FC de San Roque. Sal. Se fue el balón, se fue al maíz. Chay, éxitos. En la parte alta hace frío. Vamos a hacerle el zoom. Vamos, bien recuperado el balón, Pucará de San Roque. Ahora sí, comenten desde dónde nos están viendo, desde qué partecita de este mundo nos están viendo. Saludos a todos quienes nos están viendo detrás de esas pantallitas de esos celulares. Ya estamos 2 para el andamio. ¿Quién más quiere que transmita bien? Mi amigo de APAC TV. Ya estamos 2 para el andamio, dice por allá. Muchas gracias. Recuerden cualquier cosita, mi número de teléfono 0962 56 18 57. Saludos a la distancia, Carlos Traves, salditos. Apostando por Pucará, creo que está con frío, dice Cristian Morales. No, nada, nosotros aquí solo. Cuidado, arquerito, cuidado. El defensa le deja desprotegido al pobre arquero que tiene que salir a proteger el balón. Miren nomás. Así es, mi gente, dentro de pocas horas ya vamos a dar inicio con este concierto, así que toda la afición. Saludos desde Islas Wotan, Honduras. Saludos hasta Honduras. Miren nomás esa bella gente que nos mira desde Honduras. Recupera Pucará. La alcaldía ciudadana. Córrele. Bien parado el defensa de San Roque. Y sí, comenten desde dónde nos están viendo, desde qué parte del pupo del mundo nos están viendo, amigos, amigas. Esto es Paucarraimi Pehuche 2024. Uxatoyo dice, ¿y eso dónde queda? Falta. Salitos desde Bélgica apoyando a mi equipo FC San Roque. 3-1 marcador, 3-1 el marcador. Atento el arquero. Buen balón para que la centre. Uy. Gol. Lastimosamente 4-1. 4-1, amigos, amigas. Compañía Sector 4. Saludos desde Compañía Sector 4, dice. Gol. Lastimosamente gol. Mientras tanto se iba animando Pucará de San Roque, pero con este tanto ojalá no se desanime. 4-1, así es, amigos, amigas. 4-1, no se desanimen. Gol de Ronaldinho, dice, estoy viendo desde Jamaica. 4-1, marcador. Esta cosa también se está muriendo. Uy, pierna arriba el jugador de FC San Roque. Transmitirá en Imbaqui. ¿Y eso qué hay en Imbaqui? Avisen. Ayer estaba en la justicia indígena. Saludos desde Nueva York, Luis Montalvo. Saluditos a Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros.
y pachapanchi tukuy masiyukunata kaypi rikuspa kanahu kunata sumakta chishiguta yalpachi punchaguta yalpachi masiyukuna kaypi ñukanchikpash ikinkunawan paktalla yalinkapak kumbashpa kanapanchi kay rumpa haytayukunata apamuspa nachu kay pawka raymi Peguche 2024 manda masiyukuna kuna pachakupi rikunakpanchi mashinami pukllanakpan kay Pucará de San Roque versus FC de San Roque yanashka masiyukuna mikapan FC paykunami misha najupan 4-1 masiyukuna. Cuatro a uno el marcador, 4-1. Se le escapó el balón, revienta el defensa, recupera el otro defensa también. Bien puesto el balón, bien. Contra el portero. De que la remató. Y quiere Pucará, tranquilo para el arquero. Saludos desde Bogotá. ¿Cuándo es la final? La final en Peguche es el sábado 17. Cuidado, recuperan. Recuerden, el equipo con la camiseta roja es el de Pucará y el otro es FC de San Roque. Vamos, se lleva todo el equipo, pero se abre demasiado. Se lleva todo. Favorable para Pucará, amigos y amigas. Pude haber estado jugando allí, dice Kevin CM. Se llevaba todo el equipo, un jugador del Pucará de San Roque, y lo detuvieron con falta. Concierto gratis, pues Mashi, Calamarca, Charijaya, Edison, Tontaquimba, dice. ¿Y eso de qué tiene que ver conmigo? Vamos a ver qué pasa con este tiro libre. Amigos, favorable para Pucará de San Roque. Con yachts. A ver, vamos a ver. Chapiti, dicen por allá. Imbaquí, ¿qué hay en Imbaquí? Pregunto, ¿qué hay en Imbaquí? No me dicen nada. Nada. Ese balón se fue al maíz. Lo de la noche internacional me estaba diciendo, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa. Tiago YM, no se da de tomar un traguito, y si mejor son dos, unos buenos traguitos de agua. Esquina para Pucará, esquina para Pucará. La orquesta Pepe Richard en la final, amigos y amigas, aquí en Peguche. Cuatro a uno marcador, ganando FC de San Roque. Acércate más. 4-1, amigos y amigas. 4-1 el marcador. Tranquilos. Bota el arquerito. Vamos ahí, casi por el cuarto gol, amigos y amigas. No, por el quinto, digamos, si es que lo lograría FC San Roque.
Cuidado. Uy, cuidado que me golpean a yo. A este pechito. Uy, la perdió el equipo de Pucará. ¿Qué pasó? No sé qué pito. Saludos, que está a su saludo para Antonio Chiza. Cuatro a uno favorable para FC de San Roque. No hay nadie con quien toquearla. Tranquilo. ¡Puch! Ya gané los 500, dicen por ahí. Van ganando esas apuestas también. ¿Saben qué? Se está acabando la batería del estabilizador y creo que voy a terminar ya las justas de este partido. Marcador 4 a 1. Chuta, muchas gracias por la comidita, pero ¿a qué horas, dónde, cuándo y por qué? Uy, cuidado con los jugadores. 4 a 1, marcador 4 a 1, marcador 4 a 1. Marcador 4 a 1. Uy, esos ninjas por ahí. La final será San Roque y Arco Iris, nos dicen por allá. Esperemos qué pasa ahora para la final, porque todavía esto está desde largo. Cuidado, mejor el arquerito no sale, se queda. Cuidado. Uy. Falta favorable para Pucará de San... Ay, que diga, para FC de San Roque. El Clinton dice. Bueno, asomarán nomás. Muchas gracias por la comidita. Yo Paichani. ¿Quién va perdiendo? Pues Pucará de San Roque. Va perdiendo Pucará de San Roque. Vamos San Roque, pero ¿a cuál San Roque? Pues? Uy. Un mojito no me quejo. Un mojito para estos calores, no me quejo. Tarjeta amarilla para el jugador 24 al parecer. Sí, tarjeta amarilla. Vamos, San Roque FC. Ahí sí, claritos, sean claritos, porque San Roque son los dos. Por ahí me dicen, vamos San Roque, o le están yendo a los dos San Roques. Ahí me tienen confundido.
otro tiro libre favorable para FC de San Roque. Pues ¿cuándo es la final? La final es el 17 de febrero. Bueno, se hace probar, gracias. Nada. Hawaiano, ese sí va que la pena. San Roque FC va ganando, los negros, los negritos. Le quitó, estaba yendo con el balón, bien puesto el balón. Uy, se le va. Galletica y se iba, sí. Amarilla para el jugador porque se le iba y estaba solito. Pucará de San Roque y la Esperanza de San Roque nos dicen por allá, confirmando para confirmar. Por favor, el señor Atahual María, al sonido máster, por favor, al señor Atahual María. Va a pasar algo raro. Se me está acabando la batería del estabilizador. Y voy a tener con la mano nomás. Ahí sí ha de empezar a temblarle en la transmisión. Disculparán. A ver qué pasa con este tiro libre. Sí, así dicen Eric Secan. Quieren otro gol también. La hinchada aquí también presente. No. Se fue de largo. Cuidado, va el quinto. Se lleva el de Pucará, se lleva. Vamos a ver si logran realizar la segunda. Chuta, se va de más, no suelta el balón, quiere irse solito el amigo. Solo contra el mundo. Uy. No puede ser. Uy, creo que están mal las llamadas. A la final, ¿qué pasó, pana, con Peguchi y compañía? Comente. Pues. Ganó Peguchi 3-2. No, pues ganó compañía, ¿qué diga así? Ganó, ¡ey! Penal. ¿No? Yo dije penal para el otro. Por disimular le saca amarilla. Ganó la compañía 3-2. Ganó la compañía en el partido de compañía y Peguche, sub-40. Como se vive la emoción del fútbol. Ahora, gracias a todo el trabajo que se ha hecho en estos 18 años de este escenario deportivo, cuenta con toda la indumentaria y con todo lo que es. Así es, mi gente, el año. Uy. No pasó nada. Es el segundo tiempo. Y vamos jugando ya 24 minutos de juego. Ganó Cerro Porteño 1-0. Ganó Cerro Porteño 1-0.
equipo. Por favor, que tenemos que ir aquí a la noche internacional. Todos, así es, todos. Falta, dicen. Hoy en la noche internacional. Por eso digo, ganó Cerro 1-0. Ahorita va ganando Pucará de FC de San Roque 4-1. Frente a Pucará de San Roque con 1. Nos sueltan los jugadores. ¿Qué pasa, Levi Caje? ¿Qué pasa? Levi Caje, ¿qué pasa? Me hacen la pandación, pues ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Empató o ganó? Es que yo ya llegué a las últimas y no me dieron el dato exacto. Por ahí si se me panda la información, Quispichirán. Tranquilo, Levi. Normalmente a 4 equipos de San Roque, Cerotal, Pucará, Relámpago, es de Agualongo y Esperanza, todos son San Roque. Mucho fútbol puro ñeque, pero creo que FC de San Roque. Vamos a ver esta. No suelta, hasta eso le van a quitar. Quispichirán. Ya saben, pero aquí también haciendo gozar, no solo haciendo medio el partido nomás. Marcador Shelly, 4 para FC de San Roque, 1 para Pucará de San Roque. La Esperanza de San Roque, todos amigos y colegas, saludos desde la madre patria, saludos desde la madre patria, desde España me imagino. ...27 minutos del segundo tiempo. Fútbol y risa, buena transmisión, por eso siempre veo tu transmisión. Muchas gracias, Levi KG. Vamos ahí. Se ayuda con el arquero, cuidado. Uy, querían salir tiki-taka querían salir, pero no lo lograron. Audi dice, están a 4-1, amigo o amiga. Están 4-1, ganando los San Roques, FC San Roques. ...4 a 1... para el Dedotes, Felipe Ormaza dice. ¿Qué pasó por acá? Hoy no sé qué pitó el árbitro, pero dio una falta favorable para FC de San Roque. Ay, tóquele tocha, mangos. Pucha. Saludos para toda mi gente. Saludos a toda mi gente de Nueva York. A todos los que nos están viendo por Estados Unidos, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos para la novia que está sentado con el esposo, dice Guaynosos. ¡Ay! Casito el segundo gol, casi, si no fuera por el casi.
Muralla, señores, muralla. Por ahí así es como Ese hubiera sido el 2-4. Bien, bien, sale bien. Cuidado con esta jugada. Uy. Se amarró. Gol. 5-1, amigos, amigas. 5-1. Marcador al momento, amigos, amigas. 5-1 favorable para FC de San Roque. Esto ya es goleada. Así es, 5-1, Clever Washington y Amberla. Faltan alrededor de 15 minutos estaríamos faltando para que se termine ya el segundo tiempo y culmine este partido, finalice el partido. Tal vez la sexta. Suelta. Cuidado, de la vuelta. Tigrar y muy. Ush. Cuidado con esa jugada peligrosa. Qué lindo, muchachos de la Esperanza de San Roque. Se dañó. Se fue al maíz de ese balón. Santiago Castañeda, yo creo que ya no, ya está muy tarde ya. Toca regresar a casa o toca ver qué pasa. Yo creo que ya no transmitiré el otro partido. Hasta ahí nomás llega mi labor por hoy. Mano. Vamos, mi relámpago desde Barcelona, dice. Pues aún no es relámpago, amigos. Esto es San Roque FC versus Pucará de San Roque. Tope. No hay chance. No hay chance para hacer la transmisión. Pues sí, hay un partido relámpago versus Rumiñahui, si no me equivoco. El siguiente partido. Vladimir López, vamos al Runacay, dicen. Pero si hoy es la noche internacional, pues no es del Runacay. No se adelanten. Saludos para nuestros Tigres de FC San Roque desde la distancia y gracias por la excelente transmisión. Muchas gracias a todos, a todas por estar presentes en esta transmisión en vivo. Esto es APAC TV desde Peguche para el mundo. Calla Puño Shayama Waiki Robert. Con este marcador pasa a la siguiente ronda, dice por allá FC de San Roque. Saludos amigos, transmitirá el lunes y Limán Intupa. No hay offside. Y ese balón. No había offside. ¿Cuánto falta para terminar? Alrededor de 15 minutos. Alrededor de 15 minutos nada más termina el partido. Jairo, muchas gracias. Uy, no salen bien los defensas de Pucará. Cuidado, se arma el sexto gol. Cuidado, no. Tranquilo para el arquero. FC busca la sexta. Nada, tranquilo, nada. No pasa nada, dice.
momento de foto ya, abriendo el concierto de la noche internacional. Aunque las puertas ya estaban abiertas, las personitas ya estaban ingresando, la fila ya estaba larga. Así que gente, todos después de estos partidos en la noche internacional, absolutamente gratis, no cover. Así que ya saben, señores, la noche del día de hoy sábado la pasaremos en la noche se va por el otro. junto a estas canciones y la agrupación 5-1, 5-1. 5-1 el marcador favorable para FC de San Roque. y no se olviden de la calidad de los eventos del parque. El día de mañana es el Runacay en Peguche. Recuerden, esto es en la lanera de Peguche. Los eventos que se hacen, la calidad, los grupos y las personas que van a ser presentes, la noche internacional. No pasa nada con esa jugada. Extrae sonidos, iluminación, efectos, pantallas de ambientación, todos señores en pausa de 2024 en Vamos, quiere el segundo Pucará, no. Pero no es verdad. Para atrás, ya te van a quitar todos. Falta para favorable para FC San Roque. Ya minutos nada más de terminar el partido, amigos, amigas. De mi parte agradecerle a todos también por estar en la señal de APAC TV. Vamos terminando este segundo tiempo también con el marcador al momento de 5-1 favorable para FC de San Roque. Jugador en el piso, pero el árbitro dice siga jugando. Ya se reincorporó el jugador también. San Roque FC, los negros, el equipo de camiseta negra, son los que están ganando. Se acerca, capaz del sexto gol. Falta favorable para FC. Vamos a ver qué pasa. Capaz el sexto gol. Fútbol Club San Roque, jugador número 15. ¿De dónde está la hinchada del jugador número 15? A ver si un grito para el equipo Fútbol Club San Roque. Chachay, huequitos. Cuidado, nada. Pitó el árbitro, más que no pasa nada. Inicia rápidamente el juego. Apóyate. Céntrala. ¡Ucha! La quiso hinchar de palomita. Por ahí jugador en el piso de San Roque, FC de San Roque.
Marcador 5-1, 5-1 favorable para FC de San Roque. Y chicas, comenten desde dónde están viniendo ya a Ecuador a pasar los feriados, desde qué país están ya bajando, reservando los vuelos, reservados los vuelitos ya para bajar a mi lindo Ecuador para disfrutar de este feriado. Y desde este feriado también a cuidarse también, de pronto por los calores también salir con las cremitas protectoras colocadas porque el sol está que quema. Me voy avisando que hay mucha gente en el concierto, que vayan rápido a ganar puestos, dice Edwin Van. Una consulta, ¿por qué pasó con Ferrocarril? Me dicen que terminaron a empates. Bueno, pero mañana igual en la página del póker estarán subiendo todos los resultados. Lunes estoy en la Yacta, dice, bajando desde Chile. A 1. Checa, para que veas, saludos a los de Esperanza de San Roque, más ñe que dice, ¿a cuánto están? 5-1, buena muchachos de la Esperanza FC San Roque apoyando desde Nueva York, gracias por la transmisión, está muy buena, muchas gracias. ¿Cuándo empieza la segunda ronda? Pues me imagino que será desde el lunes, ya la segunda ronda. Mañana iré a mi querido San Roque desde Quito, sí, también desde la localidad, desde los distintos lugares donde están trabajando, también estarán retornando a sus hogares. Recordarles, solo vengan, ¡puta madre! Solo vengan con seguridad, cuiden sus pertenencias, recuerden que el amigo del ajeno está por doquier en estas temporadas. Y ahorita más con esta situación en la que vivimos en este país. ¡Chao! ¿Cuándo se termina qué? Christopher AMG. Los juegos, porfa, los juegos. ¿Cuál juegos? Allá dice. El de ahí dice. Ese juego. Saludos desde Chile a mi Yacta, dice San Roque. Salió el balón, dice. Cambio. Ah, no. Se reanuda el juego. Ají, me cansé. Con esto, muchas gracias. Yo también me voy a la casita. No resultó. Mirando desde 400 la transmisión en todo el mundo. Saludos desde España. Saludos hasta la madre patria, España. Si queremos un gol nosotros también. Uy. Muchos. Transmite el partido de Soñao y por favor. Uy, ya no alcanzo ya no alcanzo, disculpen nomás, pero ya no alcanzo. Melanie Amberla a transmitir, hay que diga a Verónica Lisette de la Torre, me imagino. ¿Cuántas veces le dan? Pero no tienen una buena puntería, no le afilaron bien para hoy. 5-1 ganando el equipo FC de San Roque, 5-1.
Confirmo para confirmar la confirmación. 5-1. Cuidado, se complican con el arquero. Sí, hay un partido todavía, me dicen, Rumiñahui versus Relámpago, al parecer. Todavía hay un partido más que se estará disputando. Rumiñahui versus Relámpago. Se va cumpliendo ya el tiempo reglamentario de juego. Estamos ya por los 45 minutos de juego. Y lo que mencionaba justamente, el marcador final: 5-1 favorable para FC de San Roque. En parte, muchas gracias por estar con nosotros. Yupaychani Mashiokuna. Regreso nada más un ratico, me esperan. Ay, sí, muchas gracias a todos, todas por estar con nosotros. Yupaychapanchi Mashiokuna, suma Chishiguta Charipaichi, suma Kutaguta Charipaichi, Ontoyón. Don't tap. Topes, amigos y amigas, nos vemos.